pasado progresivo o continuo tiene dos usos. El primero será en acciones que inician en pasado y que aún están en proceso. Esto quiere decir que estas acciones aún no han concluido, aunque tuvieron inicio en el pasado. Y el segundo uso que tenemos para este tiempo verbal será para dos acciones que sucedieron al mismo tiempo, pero no se interrumpen. Esto quiere decir que tuvieron el mismo tiempo, pero ninguna interrumpió a la otra. Las dos sucedieron de manera independiente. En este tiempo verbal nos apoyaremos del verbo to be, que hay que recordar que su significado es ser o estar. En este preciso caso, su traducción será estar, pero lo utilizaremos en pasado. ¿Qué hay que considerar con el verbo to be? Pues que es un verbo irregular. Esto quiere decir que a la hora de conjugarlo al pasado cambiará completamente su escritura y por eso de tener en el presente am, is o are, al pasado es was o were. Como tenemos dos opciones, eso quiere decir que para ciertos sujetos corresponde una y para los otros corresponde otra. Con esto hay que prestar atención quién es el sujeto de mi oración para yo saber si necesito utilizar was o were. Para oraciones afirmativas, nosotros debemos de colocar primero a nuestro sujeto, seguido del verbo to be en pasado, ya sea was o were, esto dependerá del sujeto que tengamos, más el verbo en acción con terminación ing para tener su gerundio. Hay que recordar que la terminación ing en español equivale a ando, endo, para que el verbo me quede leyendo, escuchando, más un complemento. Ahí tenemos dos ejemplos donde hay que visualizar que se siguió la estructura. Sujeto, verbo to be en pasado que le corresponda al sujeto, mi verbo con terminación ing y un complemento. Para las oraciones negativas nos apoyaremos de not para negar la acción. A quien vamos a negar es al verbo to be. Entonces me quedaría sujeto, verbo to be en pasado, was o were, seguido del not para negar la acción, seguido de mi verbo en gerundio con terminación ing, más el complemento. Nuevamente tenemos las dos oraciones donde se aprecia bastante bien cómo es que únicamente siguiendo la estructura, colocando el sujeto donde va, el verbo to be en pasado donde va, el not donde va, el verbo con terminación ing donde va y el complemento, me quedan oraciones en negativo, que hay que considerar que tenemos dos abreviaciones. Para was not, wasn't, esto quiere decir que puedo utilizar was not o wasn't, o were not o weren't. Cualquiera de las dos es correcta. Y para las oraciones interrogativas, comenzaremos con el verbo to be en pasado, seguido del sujeto, seguido del verbo ing, más el complemento. Entonces, en este caso, únicamente hay que cambiar el orden de los elementos que tenemos en una oración afirmativa para que me quede una en interrogativa, para preguntar. Y pues hay que recordar que en inglés vamos a estar dando respuestas cortas, donde colocamos sí o no, seguido del sujeto, y si es afirmativa was, were, y si es negativa was o were, seguido del not. Un tiempo pasado simple sirve para aquellas acciones que iniciaron en el pasado y concluyeron en el pasado. En este caso hay que conjugar al verbo que estemos utilizando. Para esto, primero que nada debemos de conocer que los verbos se clasifican en regulares y irregulares. ¿Por qué es importante saber esto? Porque dependiendo de si mi verbo es regular o mi verbo es irregular, es como vamos a conjugar al verbo. Para los verbos regulares, si tu verbo es regular y lo quieres pasar a pasado, se quiere conjugar a pasado, entonces siempre debe de tener la terminación ed. Eso me está indicando que el verbo ya está en pasado. Y vamos a tener 4 reglas que hay que seguir. La primera es, si nuestro verbo termina en e, solo le vamos a agregar la d y de esta manera nosotros ya tenemos la terminación ed.
La segunda regla es, si el verbo es de una sílaba y además termina en vocal con consonante, entonces la consonante que tiene al final la vamos a colocar doble y colocamos terminación ed. Si el verbo es de una sílaba y termina en y, lo que haremos es quitar esa y, colocar i latina y terminación ed. Si nuestro verbo es regular y no entra en ninguna de estas tres reglas, esto quiere decir que es otro caso aparte, entonces lo único que haremos es colocar terminación ed. Para los verbos irregulares, su escritura cambia completamente. Entonces, la manera más fácil de trabajar con verbos es con una lista de verbos descargada de internet, ¿sí? Donde yo pueda ver si el verbo es regular o irregular para ver qué procede con el pasado. Entonces, tenemos ciertos verbos que su pasado es una escritura completamente distinta y ahí tenemos varios ejemplos. Fíjense cómo tengo el presente y su pasado es completamente distinto. En ese tiempo verbal también nosotros vamos a poder hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Esto quiere decir que podemos afirmar algo que sucedió en el pasado, negar algo que haya sucedido en el pasado o interrogar sobre sucesos que hayan ocurrido en el pasado. Entonces, para las afirmativas vamos a tener que primero colocamos nuestro sujeto, seguido de nuestro verbo en pasado simple, si es regular con terminación ed y si es irregular con su nueva escritura, más el complemento. Fíjense en los ejemplos que tenemos ahí como sigo la estructura, sujeto, verbo en pasado, complemento. Para las negativas nos vamos a apoyar de un verbo auxiliar que es el verbo did, que es el pasado de do o dos, que es hacer, y me va a servir para incluirle el not y poder negar la acción, poder negar, o sea, decir que no sucedió esa acción. Entonces voy a tener el sujeto, seguido de mi auxiliar did, seguido del not para negar la acción, verbo en infinitivo. Hay que recordar que el verbo en infinitivo es el verbo sin conjugar. ¿Por qué no conjugamos el verbo que tenemos en acción? ¿Por qué lo dejamos sin conjugar si la acción está en pasado? Porque el did, ese auxiliar yo ya lo tengo en pasado simple. Entonces, utilizando ese auxiliar, yo ya estoy indicando que la oración está en pasado simple. Más el complemento. Fíjense en los ejemplos, como al verbo, que es el que tengo en amarillo, yo ya no lo conjugué, ya no le puse terminación ed o cambié su escritura. Me queda sin conjugar. ¿Y cómo es que coloco sujeto? Seguido del did, seguido del not, de mi verbo en infinitivo y de mi complemento. Para las interrogativas colocaremos primero did, seguido del sujeto, seguido del verbo en infinitivo, esto quiere decir que sin conjugar, seguido del complemento. Siguiendo esta estructura básica, nosotros podemos generar preguntas para cuestionar el pasado. En inglés y en español tenemos sustantivos contables y no contables. Los contables son aquellos que es posible cuantificar. Esto quiere decir que podemos asignarles una cantidad y por lo tanto tienen su plural. Para los no contables son aquellos que no podemos cuantificar y por lo tanto no tienen un plural. Un ejemplo de algo no contable puede ser el tiempo. Si yo quiero expresar tiempo, yo pregunto, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? La respuesta no sería 3 tiempos, ya que la palabra tiempo no tiene plural y no la podemos cuantificar. Necesitamos una unidad para poderla cuantificar. Tanto para estos contables o no contables, nosotros vamos a utilizar cuantificadores. Hay unos cuantificadores que podemos utilizarlos en ambos casos y habrá unos cuantificadores que únicamente podemos utilizar con los contables y otros que únicamente vamos a poder utilizar con los no contables. Es importante mencionar que para los contables el que vamos a utilizar es how many para preguntar cuántos y para los no contables vamos a utilizar el how much. Entonces, contables how many
no contables, how much. ¿Qué pasa con los no contables? Pues que si los no contables los queremos hacer contables, entonces nosotros tendríamos que utilizar una unidad de medida. Es decir, algo no contable siempre va a ser algo líquido, como es el vino, el agua, la leche. Entonces, ¿cómo puedo hacer cuantificable el vino, el agua o la leche? Pues utilizando una medida de unidad, una unidad de medida. ¿Cómo lo puede ser una botella? Entonces yo puedo tener una botella de agua, 2 botellas de agua, 3 botellas de agua, un vaso de agua, 2 vasos de agua, tazas, una taza de café, 2 tazas de café. Para el tiempo tenemos las unidades de horas, segundos y minutos. Y hay que considerar que a quien le vamos a estar aplicando el plural va a ser a la medida de unidad, no a nuestra palabra, no a nuestro no contable. Nuestro no contable se queda sin plural. Quien pasaría a ser plural sería nuestra unidad de medida.